un destacadísimo profesional de la medicina, es el doctor Jorge Cordero Valera, a quien tenemos el honor de presentar el día de hoy. Él es médico cirujano, especialista universitario y magíster en Economía y Gestión de la Salud por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional Federico Villarreal. El gerente de la persona con discapacidad de salud, ha sido gerente de planeamiento y desarrollo asistencial de la sociedad operadora de los hospitales Barton y Guillermo Keckling. En Minsa ha sido director ejecutivo de servicios de salud, director ejecutivo de calidad en salud por encargadura y doctor de servicios especializados de salud de la Dirección General de Salud de las Personas con Discapacidad, docente en la universidad, y pues su currículum es extensísimo. Doctor, es un gusto enorme contar con usted en este día, y le pediría por favor, hoy día el tema es un tema acuciante, un tema que tiene que ver directamente con la sexualidad de los niños y fundamentalmente orientada hacia la educación para el amor. Entonces, doctor, estamos llanos a escucharle. Usted tiene la palabra, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Realmente es un honor el que haya recibido esta invitación por un tema tan importante y tan trascendente en estos días. Yo les agradeceré que habiliten la opción de compartir la pantalla para poder compartir la presentación que tengo. Ya, doctor, ya está. A ver. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de la educación sexual en los niños. Este tema es muy delicado, muy trillado. Generalmente, las instituciones, los ministerios, la televisión, el internet, habla acerca de técnicas, de maniobras, de protección de una aparente protección de infección de transmisión sexual, uso de preservativos, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente una parte de la sexualidad. Todos debemos saber, pues, que la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad implica el hecho de que tengamos una forma de ser y hacer las cosas como hombre o como mujer. Una cosa es la genitalidad, que viene todos los seres humanos. Tenemos 46 cromosomas. Un par de cromosomas, par sexual, que determina las características de hombre o de mujer. Sin embargo, todo el resto de nuestro organismo es de acuerdo a nuestro sexo. Entonces, acá, si ustedes ven el comportamiento de un hombre o de una mujer es diferente. La voz de un hombre o de una mujer es diferente. La forma de mirar de un hombre o de una mujer es diferente. En qué se fija el varón o en qué se fija la mujer es diferente. Todo eso forma la sexualidad, ¿ya? Y la sexualidad implica el sentirse conforme, sentirse realizado en cuanto a las habilidades y competencias que uno tiene con el sexo que uno presenta. Entonces, al haber una diferencia entre el hombre y la mujer, entonces esa diferencia implica una complementariedad. El hombre tiene ciertas virtudes, la mujer ciertas virtudes, pero lo que le falta al hombre lo tiene la mujer y lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Entonces, en esa complementariedad, la base es el amor. Y eso es la educación para el amor. No te lo enseñan esto en cuanto a técnicas, en cuanto al uso de preservativos, en cuanto al uso
digamos, la parte genital, ¿ya? O sea, la genitalidad es una parte, pero el resto de la sexualidad, ¿ya? El 99%, el resto de esa sexualidad se da en base a la relación entre el hombre y la mujer. Debemos hacer la, una afectividad y no entiende cómo el hombre puede comportarse de esta manera, y el hombre tiene una forma diferente de ver las cosas, de mostrar su afectividad, y no entiende cómo que la mujer se comporta de esta manera. Y el hombre quiere que la mujer se comporte como hombre, y la mujer quiere que el hombre se comporte como hombre. Y nunca va a ser así. Y ahí se generan los conflictos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema, ¿no? Vamos a hablar del ser humano, la integralidad del ser humano, los afectos que devienen en pasiones ordenadas, desordenadas, la educación sexual, unos criterios básicos, y terminaremos con algunas propuestas, ¿no? Alternativas para poder, luego de ver la problemática que hay, ver esas alternativas de las cuales podemos elegir. El ser humano, cuando hablamos del ser humano, hablamos de un ser integral. El ser humano no es solamente cerebro, el ser humano no es solamente el cuerpo, el ser humano no es solamente la parte espiritual. Nos equivocamos cuando vemos al ser humano y queremos, despreciando todo lo material, ver la parte solo espiritual, o despreciando la parte espiritual, ver la parte solo material. Todos los extremos son malos. No podemos negar nuestra naturaleza doble de tener una naturaleza física, ¿ya? Y otra naturaleza que es no física. Por ejemplo, cuando captamos la belleza de un poema, tú no lo puedes definir en una fórmula matemática. Este es tan bello como la primera estrofa más la segunda estrofa. No hay una fórmula matemática que te lo permita. Eso está dentro del mundo no material. Entonces, el ser humano tiene ambos aspectos, la parte corporal física y la parte espiritual. Cuando hablamos de la parte corporal física, hablamos de la parte biológica, la parte mental, la parte del cerebro, la parte psicológica, ¿ya? Y en cuanto a la parte espiritual, tenemos el alma, tenemos el espíritu, y ambos, de una manera conjunta, se manifiestan en el ser humano, ¿no? Entonces, hablamos de una totalidad unificada. Se habla de una totalidad unificada, es decir, somos un total de la parte física, la parte corporal, la parte espiritual, pero unificada en un solo momento, en un mismo momento. No somos solo cuerpo, no somos solo espíritu. Y vivimos en un mundo rico y complejo, ¿no? En donde tenemos una serie de elementos que se nos presentan en cuanto a la parte material, y en cuanto al mundo de las ideas también, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, yo les hablo de un viaje en barco, en una mar calma, con una brisa serena, viendo el atardecer por la proa del barco, y ustedes pueden imaginarse esa escena sin que en ese momento yo se las esté proyectando. Entonces, el ser humano vive en un mundo rico y complejo, ¿ya? Y tenemos algunos aspectos de cómo se manifiesta este ser humano.
a veces hay extremos, ¿no? Abajo a la izquierda encontramos un personaje que representa eh, eh, a todo un grupo de personas que a veces conocemos que son desequilibrados por el cerebro, es decir, son solamente racionales, solamente sirve la parte material y pueden ser muy crueles, pueden ser muy crueles. Ahí tenemos el mejor ejemplo que yo pensé, es Ebenezer Scrooge, que conocemos del cuento de Navidad, y es un personaje antes de que pasara lo que le pasó y que cambió antes de que se convirtiera, antes de que cambiara, era un ser materialista, cruel, que no le interesaba los demás, solamente vivía para el trabajo, para ganar dinero, y era trabajar, 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 para tener dinero, 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 ¿ya? Y así aumentar su caudal. ¿Y cuántos de nosotros vemos y nos encontramos, decimos, este es un extremo? ¿Cuántos de nosotros trabajamos, trabajamos, trabajamos todo el tiempo para ganar dinero, 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 y de repente utilizarlo, gastarlo, ahorrarlo, qué cosa, qué sé yo, para una vez que se acaba, otra vez trabajar, trabajar para tener más dinero y para poder utilizarlo, y así se nos va la vida, ¿ah? Y cuando menos lo pensamos, no hemos hecho nada trascendente en la vida. En el otro extremo, arriba a la derecha, tenemos al sentimental, ¿no? Que solo piensa y es muy idealista, que sí, vamos a tener, voy a comprar una tienda, y cuando tenga esa tienda voy a tener más dinero, y voy a tener ya un gran almacén, y cuando tenga un almacén voy a vender mucho más y voy a tener un emporio internacional y tanta cosa, pero nunca hace nada porque solamente vive el mundo de las ideas, se emociona con alguna situación, pero no nada en concreto. Se emociona con los niños en África muriendo de hambre y llora, pero no hace nada en concreto. El equilibrado, ¿no? Tenemos por acá abajo a la derecha el hombre equilibrado, que es aquel que tiene un aspecto que es consciente que su aspecto sentimental, el corazón, representa el mundo de las pasiones, de los afectos, y el cerebro representa el mundo de la lógica, del razonamiento. Entonces, hay las personas que son equilibradas, y lo que tratamos de buscar en la educación que damos a los niños es que en adelante sean seres equilibrados. La sociedad, y a veces nos quejamos que el político, que el presidente, que el congresista, que tal y cual, que el periodista, que el profesor, tal, todos formamos parte de la sociedad, y esa sociedad está formada por cada uno de los ciudadanos, pero ojo, cada ciudadano sale de una familia. Esos valores o antivalores que tiene la persona de la cual tú te quejas, viene de una familia. Esa familia le enseñó a ser honesto, a ser equilibrado, a ser desequilibrado por el cerebro, a ser sentimental, a ser ladrón, a hacer la leche a la trampa, o a respetar las normas así nadie te vea. Todo viene de valores que han sido formados en la familia. El principal formador de valores en la sociedad es la familia. Y todos estos valores, todos estos pensamientos están influidos por los afectos, ¿ya? Ahora hablamos de afectos, esto ya lo habla Aristóteles, Sócrates, Platón, reflexionan filosóficamente acerca de los afectos, pero lo llama pasiones. Yo he puesto afectos porque la palabra pasión ahora ha degenerado en cuanto al significado que tiene. Pero cuando Aristóteles, por ejemplo, habla
de pasiones, en realidad habla de los afectos, ¿no? Habla del colérico, habla del histérico, el muy nervioso, ¿no? El que todo le da temor, que todo le da angustia, el que todo lo ve mal, que por qué tuve que elegir esta carrera, que por qué tuve que trabajar en ese trabajo, que por qué tuve que nacer en esta familia, que por qué tuve que existir, y si existo, por qué tuve que padecer, y si padezco, por qué no puedo ser como la otra persona que sí le va bien en la vida. Entonces es un pesimista. O algunos tienen muchos problemas y tienen una cara de felicidad tremenda. Yo conozco muchas personas que eh, cuando yo los conocí pensé que no tenían problemas en la vida, y cuando he conocido su vida personal, y su casa, conocí a su familia, me di cuenta de todos los problemas que tenía y decía, ¿cómo puede ser tan feliz con estos problemas? Pero algunos nos ahogamos en un vaso de agua, eh, vivimos mucho estrés, y con ese estrés a veces decimos cosas, ¿ya? Que en el calor de, de esa cólera, de esa tensión, decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Cuando tú tienes una emoción grande, ya sea de felicidad o de tristeza, puedes decir cosas, una felicidad, prometo regalarte mi casa si es que apruebas el año. Pero cuando pasa esa emoción, entonces te das cuenta de que no debiste ofrecer tanto. O a veces cuando estamos molestos, los papás a los hijos o entre cónyuges, nos decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque hay afectos o pasiones que son primarias y otras que son secundarias. Pasiones que son antecedentes y otras que son consecuentes. Antecedentes son las que te vienen primero a la mente y luego actúas. Yo estoy caminando por la calle, volteo una esquina y me encuentro cara a cara con el ladrón que me robó mi reloj la semana pasada. Le agarro un palo y le tiro en la cabeza. Es una reacción y que después la pienso porque el hombre quedó en coma. No debía hacerlo, ¿no? Pero es una pasión antecedente, es decir, la hice antes de pensar, ¿no? La hice antes de pensar. Y hay otras pasiones que son consecuentes, ¿no? Entonces yo quiero pegarle a mi hijo que se ha portado mal, pero con la fuerza que tengo le voy a destrozar el cuerpo y no voy a conseguir nada. Entonces la inteligencia y la voluntad me hacen ver que hay otras alternativas de repente para poder manejar esta situación. Entonces voluntariamente yo elijo la que considero que es la mejor alternativa, ¿no? Entonces puedo voltear la esquina, encontrar a este ladrón, pero la inteligencia hace que yo haga como que no lo he visto, ¿ya? Y decida voluntariamente no atacarlo, sino llamar a la policía, hacer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa inteligencia o voluntad nos libera de la esclavitud de las pasiones, porque si las pasiones, los afectos son los que nos dominan, entonces muchas veces vamos a hacer cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Entonces la inteligencia, la voluntad van a hacer que, a pesar de que tenga ganas de dormir todo el día, yo puedo hacer mis quehaceres porque me doy cuenta, mi inteligencia me hace ver que es lo más adecuado. Entonces logro ese afecto, logro esa pasión, ¿ya? Logro dominarla, ¿ya? Logro dominarla,
y luego logro tener un buen resultado, que sea para bien. Cuando nuestra sociedad nos dice, para de sufrir, todo es like, hay Casa Deportiva que dice just do it, ¿no? Es su lema, solo hazlo, no lo pienses, solo hazlo. Entonces, claro, la sociedad de consumo quiere que no pienses, solo hagas. ¿Para qué? Para que consumas solamente eso, ¿no? Entonces, todo viene de esa sociedad de consumo. Pero el ser humano tiene algo que no tienen los animales, que es la inteligencia y la voluntad, que nos permiten dominar aquellas pasiones, ¿ya? Aquellos afectos desordenados, ¿ya? Y que podemos nosotros utilizarlos para bien. Entonces, esos afectos pueden ser pasiones ordenadas o pasiones desordenadas, ¿ya? Las pasiones ordenadas son aquellas que nos permiten obrar por perfección. Muchos de nosotros hacemos deporte, y cuando hacemos deporte nos apasionamos. Que me anulen un gol y le voy donde el árbitro y sé que cometió una injusticia y le levanto la voz y con mucho, de una manera muy enfática, ¿ya? Porque me apasiona ese deporte, ¿ya? Entonces, o me apasiona la ingeniería, me apasionan los números, entonces yo quiero hacer una columna, una casa más interesante, me apasiona la medicina, entonces empiezo a leer artículos porque es un tema que me apasiona la literatura, empiezo a comprar libros y los empiezo a leer y empiezo a aprender de ello. Entonces las pasiones, ¿ya? En su término original, como les digo, las pasiones son los afectos, cuando son ordenadas, son necesarias para obrar con perfección, ¿no? Un sacerdote que le apasiona su sacerdocio, el administrar los sacramentos, entonces esa pasión lo va a llevar a perfeccionarse como sacerdote, ¿ya? Pero también vienen las pasiones desordenadas, y es lo que tenemos que saber al momento de moderar las pasiones en nuestros hijos. Hay pasiones, es decir, afectos volubles, el personaje voluble, ¿no? Hoy día estoy feliz, soy un cascabel y quiero hacer de todo. Mañana no me da la gana. Me preparé mucho para poder ingresar a la universidad, ingresé, ahora ya no quiero estudiar, prefiero quedarme a dormir en casa, que hacer otro tipo de actividades. Entonces hay pasiones que son, o afectos que son volubles, ¿no? Que es hipersensible, ¿no? Entonces, todo me parece mal, creo que todo el mundo está hablando de mí. Si estornuda, está estornudando porque de repente me tiene alergia y por eso es que me trata mal, y yo no sirvo para nada. Entonces, es muy sensible. Otra pasión es la del fugitivo, el que trata de escapar, ¿no? Entonces, trabajo acá, hay problema, renuncio y me voy a otro trabajo. Estoy en ese trabajo, también hay un mal clima laboral, renuncio y me voy. Clima laboral perfecto no existe. Todos somos seres humanos, siempre hay un personaje en cada grupo, siempre hay el estudioso, el bueno, el malo, el pesado, el que hace chistes, el burlón, el cruel. Entonces, pero tratamos de escapar de esa situación en lugar de enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho en alguna ocasión que con mi hermano rompimos un vidrio y mi mamá de pequeño nos llevó a tocar la puerta y a pedir la disculpa del caso y a trabajar para resarcir ese vidrio. Entonces, no podemos escapar, no puedes hacer que tus hijos se encubran y escapen a la realidad, porque la realidad tarde o temprano los va a encontrar.
y los va a encontrar cuando tú no estés junto a ellos. Entonces, esa es la gran realidad. El terco, el que es persistente, yo quiero esto, ¿no? Entonces, y me empecino, pero no te conviene nada, sigo con eso, ¿no? Entonces, de repente, el hombre que trata de filtrar con la mujer que es casada o la joven que trata de filtrar con el varón que es casado, pero se enterca y sigue dándole, porque es una pasión desordenada. El impulsivo, el que actúa con una actitud primaria. Entonces, grito primero y pregunto después, y después me equivoqué, ¿no? Entonces, vemos eso mucho, sobre todo cuando te pones a manejar y haces y alguien comete un error y muchas veces esa pasión desordenada hace que te sobresaltes de una manera desproporcionada. El que es frágil de carácter, el que se quiebra por todo, que me miró mal, que sucedió esta situación, ya no sirvo para nada, que fracasé en un trabajo. Hay muchas otras habilidades o competencias que tengo. De repente no tengo la habilidad o competencia, no tengo la capacidad para realizar este trabajo, pero tengo muchas otras habilidades y competencias para otras cosas, pero no, ya es frágil de carácter, ya me desarmé, me deprimí. Entonces, tengo que ir a hacer terapia, no me resulta, incluso puedo atentar contra mi vida, intento de suicidio, porque es frágil de carácter, ¿no? Ahora en esta sociedad, dicen unos psicólogos que es una sociedad sándwich, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los padres de ahora eran los que le tenían miedo a sus papás en su momento y ahora le tienen miedo a sus hijos, ¿no? Y no les dan frustración, no les generan frustración a sus hijos, le dan todo lo que quieren, entonces los fueron como frágiles de carácter. Tal es así que ya en México y en Estados Unidos hay colegios que dicen formativos de carácter en donde les enseñan a tener frustraciones. Mira, la mayor frustración que yo tenía cuando le pedí a mi padre para Navidad una serie de juguetes y solamente me daba uno de los que yo quería, me ayudó a darme cuenta de que no puedo tener todo en la vida y que algunas cosas tengo que trabajar duro para poder lograrlas. Y eso te forma el carácter. Entonces, cuando le damos todo, le decimos sí a todo, y el niño, para que no moleste, toma el celular, toma la tablet, la televisión, entonces lo vamos formando frágil de carácter. Y de esta manera vamos generando una pasión desordenada. El superficial no le interesa, no valora las cosas que tiene y finalmente lo pierde, lo desperdicia. El pesimista, todo va mal, no va a salir nada bien, vamos a morir sin remedio, esto no va a salir, vamos a hacer esto, no, esto está mal, y esto otro también está mal, pero ¿y cuál es tu alternativa? Nada, no hay solución. O el pasivo, el que no hace nada, ¿no? Entonces, para que no me castiguen, no tomo ninguna decisión. Claro, no tomo ninguna decisión, no me equivoco, pero si no tomo ninguna decisión tampoco acierto. Entonces, es el pasivo, es el pasivo. La clave de todo esto es que nosotros debemos formar en los afectos, formar para el amor. Pero el amor también viene un poco eh, mal definido o deformado por la televisión, el internet, los medios de comunicación, en donde se piensa que nos ofrece Hollywood. El amor es nos conocemos, nos besamos y nos vamos a la cama. Eso es lo que te dice Hollywood. Y eso es lo que aprenden los niños. Entonces, solamente la parte genital, la parte coital. Pero el amor es más que eso. Y no me voy al catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una buena definición, sino me voy simplemente a la definición de la Real Academia de la Lengua Española. El amor es un sentimiento intenso del ser humano, es un sentimiento, no es un acto.
¿ya? Confundimos actos. Es un sentimiento del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, es decir, de mis discapacidades, de lo que me falta, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser que lo complemente. ¿Ya? Esto no es catecismo, esto es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. El que seamos complementarios no es un invento del curita tal, no es un invento del doctor Cordero de Seprofarena, es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Es un sentimiento, no es una acción. La televisión nos ha dado la idea del concepto de que es hacer el amor, es la parte genital, la parte coital. El amor es más que eso. Es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, ¿ya? Que procurando reciprocidad en el deseo de unión, es decir, es unitivo de manera bilateral, no es una posesión. El problema está en que actualmente nosotros, este es un objeto. Nosotros amamos ahora los objetos y utilizamos a las personas. Es al revés, es al revés. ¿Ya? Y eso hay que enseñarle a los niños. Nosotros debemos utilizar los objetos, ¿ya? Y amar a las personas. ¿Ya? Ese deseo de unión nos completa, alegra, da energía para convivir, comunicarnos y crear. Fíjense, toda la riqueza que hay en el amor. No es solamente la educación sexual, no es solamente enseñar las poses del Kama Sutra y usar preservativos y eso es reducir a una parte, a una dimensión ya de las muchas que tiene el amor. La sexualidad es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Es la tendencia a la unión sexual, que debe ser unitiva. Esa unión sexual no es mala, es decir, Dios ha creado al hombre y para que perpetúe su especie ha creado la unión sexual. No, Dios ha podido hacer así y crear un nuevo ser humano, pero ha querido hacer que la unión sexual sea la forma como seamos copartícipes de la continuidad de su creación. Cada vez va creando más seres humanos a través de la coparticipación de los cónyuges. Ya pudo haber querido que nazcamos por gemación. Algunos microorganismos viven como una célula, sale una yemita y sale otro ser vivo, o se parten en dos por bipartición, y pudo ser así. Ha querido que sea de una manera sexual, tal como la tenemos, de esta forma. Ahora sí que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la íntima comunidad de vida, amor conyugal, está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Es una creación divina y necesita la ayuda divina que vamos a ver más adelante. La alianza matrimonial, por la que el hombre y la mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. No es una institución humana, es una institución dotada por el propio Creador con una gracia especial. Muy pocos saben porque no se preparan bien, que el sacramento del matrimonio viene con el don de sanación, ¿no? Y ese es muy importante, que nos permite perdonarnos luego de cada discusión. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos, ¿no? Es decir, el matrimonio no es solamente un pacto, firmamos una ceremonia y punto. Esa es la boda. El matrimonio es lo que viene a partir de ese momento, toda la vida. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia. No eran los esposos, sí, es la unión de Cristo con la iglesia, y da a los esposos la gracia, como les decía, de amarse con el amor que Cristo amó a su iglesia. Entonces el matrimonio viene con todo ese contexto. Entonces a veces les enseñamos que el matrimonio es solamente, como nos ven discutir, es solamente discusiones,
pero nos olvidamos de toda esta gracia que tiene el sacramento del matrimonio, que perfecciona así el amor humano de los esposos, reanima su unidad indisoluble y lo santifica en el camino de la vida eterna. Pero a veces esta forma nosotros la deformamos y le entregamos a los chicos una realidad deformada, una visión deformada del matrimonio, y por eso es que, claro, si hubo esa realidad deformada, no vivir esa vida. Entonces nosotros tenemos el compromiso como esposos de darles la forma adecuada. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Podemos hablar muchas cosas. Ellos van a actuar como nos vean comportarnos. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, la voluntad de darse, entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. La unidad, indisolubilidad, la apertura, la fecundidad son esenciales al matrimonio. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Les hablaba que la sociedad está formada por personas y las personas vienen de una familia. El hogar cristiano es en donde se adquieren los valores. Y si te ven que tú te robas la engrampadora del trabajo o que adquiriste más dinero de manera ilícita y eso lo aprendió el chico lo va a aprender también. Por más que tú le digas que no lo haga, lo va a aprender, ¿no? Si entre los cónyuges se tratan mal, los hijos lo van a aprender. La educación en el amor empieza desde nuestro trato y no tenemos que decirle muchas palabras, solamente tenemos que vivir un matrimonio en donde no se apague esa flama de los primeros días, ¿no? La primera semana muy bonita, el primer mes, pero ya pasan 10, 15, 20 años y ya se va apagando esa flama. Entonces la idea es reavivarla. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia. No hay que esconder esa gracia. Es como los talentos. ¿Dónde está tu talento? Lo enterré con mi egoísmo, con mis temores, todas esas taras que yo también de repente aprendí de mis padres. Pues para eso tienes inteligencia y voluntad, para poder darte cuenta de que puedes corregir todo eso y que debes corregir esto. La casa, la familia, el hogar es escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. El amor es vocación fundamental e innata en todo ser humano. Al crear al ser humano, hombre o mujer, Dios confiere la dignidad personal de manera idéntica a uno y a otra. A cada uno, hombre o mujer, corresponden reconocer y aceptar su identidad sexual. El hombre es hombre y tiene que pensar y actuar como hombre y esperar que la mujer actúe como mujer y no pensar, ay, esto está mal. Al contrario, la mujer completa lo que le falta al hombre y el hombre completa lo que le falta a la mujer. En la educación sexual debemos tener algunos criterios básicos. Ver la sexualidad como una totalidad, ¿no? Todas esas capacidades que tiene el proceso, es un proceso formativo en el niño, en el joven, en donde compartimos no solamente conceptos, sino actitudes, sentimientos. Debe ser gradual, progresiva, de acuerdo a el desarrollo psicosexual del niño, efectivamente, ya no es un instinto, es una potencialidad. Es decir, tú puedes ver en dos animalitos, sí se llama instinto. Tú puedes ver en un parque a dos perritos que están copulando y, bueno, es una anécdota, lo miran y pueden estar ahí. Pero dos seres humanos en un parque copulando ya es porque hay una alteración mental, porque no es lógico, no es salud desde el punto de vista mental. El ser humano no tiene instintos, tiene potencialidades. ¿A qué me refiero? Tú dejas a tu perrito sin comer, te fuiste de viaje, regresas sin comer 2 días, al tercer día regresas, le das comida y se lo come. A una persona, de repente lo meten preso injustamente, está 2 días que no le dieron de comer, el tercer día se acuerdan, le dan de comer y dice, no, yo ahora me declaro en huelga de hambre. Y si quiere,
si desea, su voluntad, y si la voluntad se lo permite, empieza a hacer huelga de hambre. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene potencialidad, no tiene instintos, no responde a esa pasión primaria, sino son pasiones secundarias que van moduladas por la inteligencia y la voluntad, como decíamos, ¿no? Es un don, ¿no? La sexualidad es un don, nacemos con eso. La sexualidad es una tarea a lo largo de toda la vida, tenemos que comportarnos y realizarnos como hombres o como mujeres, y un valor porque le da sentido a la vida. Dentro de la pareja humana podemos encontrar que van formando una familia que es comunidad de vida, de amor. La familia, como les decía, es el núcleo de la familia, de la sociedad, pero el núcleo de la familia es la pareja. Entonces, si nosotros queremos dar educación sexual a nuestros niños, debemos ser una pareja, debemos sanear algunas cositas que tenemos como pareja. El ser humano es un ser biopsicosocial, único, irrepetible, tiene inteligencia, capacidad. La pareja es un hombre o una mujer con la misma dignidad, ya se conocen, se aman, se respetan, comparten los mismos valores y el mismo proyecto de vida. Es importante tener el mismo proyecto de vida. Los hijos son un don precioso del matrimonio, no son una amenaza. Cuando te casas, te dicen, ¿con qué te vas a cuidar? ¿Tú de qué te cuidas? Te cuidas de una amenaza. Los hijos no van a venir con un cuchillo, no es Chucky que va a salir del vientre de la madre. Los hijos son un don, son un regalo. Es que Dios ha confiado en ti para coparticipar de esa creación. La familia es una comunidad de personas que viven, se interrelacionan en el amor. Entonces, vemos que hay dentro de esa familia, dentro de esa pareja, lo importante es que esa relación de pareja se marque el estilo de vida de la familia, en donde hay amor, y ese amor se cristaliza en una vocación. La vocación al matrimonio, una vocación sacerdotal, una vocación profesional. En la vida cotidiana, ¿no? Se va educando en los afectos. La exclusividad, la indisolubilidad como centro de vida se va dando en cuanto a los hábitos, el buen trato. En la mañana, simplemente en la mañana, el decir buenos días, ya estás educando en los afectos. El decir buenas noches, ¿no? El desayunar juntos, el estar en la mesa, el no pelear, el manejar las situaciones conflictivas, diálogo permanente, la oración antes de los alimentos. En las buenas y en las malas pueden estar peleando los hijos, se perdió la libreta de uno de ellos, entonces dejan de pelear, todos a buscar la libreta, ¿no? Entonces, en las buenas y en las malas. Y la vida sexual también es importante, y ese es nuestro testimonio. En la vida sexual, como les digo, no es algo malo, que es un tabú. Eso de malo lo ponen en la sociedad de consumo, ¿ya? Para que se diga que es algo malo. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca lo que es malo, lo que está prohibido. Si yo les digo, en una pared hay un hueco y pongo un letrero abajo que dice, prohibido, mira por este hueco, y me voy del salón, ¿qué hacen ustedes? Todo el mundo va a ver, ¿por qué está prohibido? Entonces, la sociedad de consumo tiene esta estrategia de marketing para que la industria del sexo rinda. Nos han hecho creer que el sexo es malo, pero no, el sexo es la forma como Dios ha querido que se perpetúe la especie. Es unitivo, nos une, es procreativo, se entrega dignamente, coherentemente, con idoneidad, con interés. Ahora, cuando hablamos de sexualidad, parte principal de esta sexualidad es la psicosexualidad. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, definitivamente, ¿no? Entonces vemos que cuando hay una reunión, los hombres están acá y las mujeres están acá. ¿Cómo es en las mujeres? Las mujeres esta habla con esta le contesta a la otra, y esta está escuchando las 4 conversaciones a la vez y a las 4 las responde. Y todas hablan al mismo tiempo y todas se escuchan al mismo tiempo. Es algo fenomenal. ¿Cómo es en el lado de los hombres? En el lado de los hombres ustedes escuchan que están en silencio, y después de un rato todos están, ja, 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 se ríen otra vez en silencio. ¿Por qué? Porque uno cuenta el chiste y los demás se escuchan. Es algo así, ¿no?
Cuando estamos viendo televisión, ¿qué sucede? Están viendo su partido de fútbol los hombres y nadie habla y están comiendo algún maní, canchita, qué sé yo. Se acaba las provisiones, no se para uno hasta que no sale la pelota, no esperan que haya un tiempo muerto, entonces va uno y rápidamente agarra lo que hay y mete lo que hay en las vasijas y regresa. ¿Qué pasó? No, ya regresaron, pero salió otra vez la pelota, no pasó nada más. Y siguen en silencio. ¿Cómo es cuando ven las mujeres la televisión? Están viendo, pero a la vez están conversando, están dialogando de repente del tema, pero es fenomenal, ¿eh? Porque tú les preguntas, ¿y de qué trata el programa? Y te lo cuentan y te lo dicen exactamente, porque sí saben de qué trata el programa. Es algo fenomenal, ¿ya? Y en cualquier momento se acaban las prohibiciones, las habitas, la canchita, el maní, qué sé yo. Entonces van, no va una, van dos, van en compañía, van conversando y ponen los amarillitos acá, los marroncitos acá, los negritos acá, rojitos acá. Entonces todo bien bonito y regresan y siguen departiendo. Entonces es algo completamente diferente la forma, ¿no? La forma como se trata la pareja. El hombre dice 3,000 palabras en el día. La mujer tiene 8,000 palabras en el día. ¿Por qué? Porque si se fijan acá en el varón, tiene una serie de conexiones, pero la mujer tiene muchas más conexiones, ¿no? El varón es como una gavetera, una cómoda. Entonces tú abres un cajón, está el trabajo, cierras el cajón, está la casa, cierras el cajón, está estudiar con los hijos, cierras el cajón, abres el otro, está los deportes. La mujer está haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? De paso, que puede estar trabajando, viendo si los hijos hacen la tarea, viendo cómo está la comida, viendo las deudas que no pagó ayer y los compromisos que va a tener mañana, y todo al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que hay actividades que son propias del varón. El varón tiene actividades que son propias de un zombie, ¿no? Es capaz de pescar y estar 3, 4 horas, dos hombres juntos, sin siquiera voltear ni darse cuenta que están uno al lado del otro, en silencio. Ponga dos mujeres 3 o 4 horas en silencio, le va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil, porque son formas diferentes del cerebro. El cerebro en el varón, los dos hemisferios están unidos, tanto el hombre como la mujer, por un cuerpo calloso. En el varón es más delgado, más acintado. Ya son las interconexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo. La mujer, ese cuerpo calloso es más ancho. Las mujeres son de banda ancha, por así decirlo, ¿no? Entonces, tienen la capacidad de simultáneamente ver la parte lógica con la parte afectiva, ¿ya? El varón tiene la capacidad de discriminar la parte lógica de la parte afectiva. El varón llega de la casa, dijo sus 3,000 palabras en el día, ya terminó su cuota. La mujer tiene todavía 8,000 palabras, tiene muchas palabras por decir, y si no acabó su cuota del día anterior, es acumulativo. Va a tener que completar las cuotas en casa y va a seguir hablando. Entonces empieza a verbalizar, no necesariamente por algún tema en sí. El varón solamente verbaliza y cuenta un problema cuando sabe que va a haber una respuesta con una solución. La mujer simplemente lo verbaliza por la reverberancia. La mujer es más auditiva. Entonces empieza a decirle de repente, tengo que viajar, tengo que hacer este viaje a Arequipa, pero me da miedo ir por avión, puede caer. Entonces el varón le dice, bueno, entonces anda por tierra. No, que por tierra mucho tiempo, demora mucho. Como que el varón espera, como es lógico, si alguien le hace una pregunta es porque quiere una solución. La mujer no quiere una solución, solamente está verbalizando. ¿Por qué? Porque al final le dice, bueno, anda en avión.
no, pero y de repente se cae el avión, entonces anda por tierra. Bueno, al final, la mujer ya tenía su boleto de avión, ¿no? Solamente quería verbalizarlo, quería verbalizarlo. Pero el varón no debe esperar que la mujer piense y actúe como varón, y la mujer no debe pensar que el hombre piense y actúe como mujer. Si el varón empieza a responder con monosílabos, la mujer conecta la parte lógica con la parte afectiva, ya no me habla, entonces ya no me ama. Y empieza una serie de problemas que se han dado porque no conocemos, no conocemos, la mujer no conoce cómo es el varón y el varón no conoce cómo es la mujer. Los niños tienen que aprender a saber cómo es su sexo opuesto, pues es muy importante que conozcan cómo es el sexo opuesto, cómo piensa, para poder interactuar y no generarse falsas expectativas y generar problemas más adelante. Entonces, finalmente vamos a dar algunas propuestas. Ya hemos visto la problemática, ahora vamos a dar algunas propuestas. Existe el dominio de las pasiones, hablamos de los afectos, ¿no? Dominio político y el dominio despótico. Aristóteles decía que hacía la comparación, muchas palabras ahora han cambiado de sentido. Cuando habla de las pasiones son los afectos. Hay situaciones, siempre Aristóteles lo compara con la política, porque para él la política es la parte que va a gestionar. Entonces, hay dos tipos de gobernantes, el despótico. El despótico es el tirano, el que no le hace a nadie e impone sus reglas, ¿no? Entonces, hay situaciones, hay dominio, nosotros podemos dominar, por ejemplo, mi mano para que suba o que baje, ¿ya? Entonces yo puedo poner mis manos adelante, mis manos a la reversa, puedo meterme el dedo a la nariz, ¿ya? Y ahí es donde te dicen, oye, no te metas el dedo a la nariz, le dices al niño, entonces se saca el dedo a la nariz. Ese es dominio despótico, es el dominio que yo puedo ejercer. Pero hay otro que es el dominio político. El político se supone que si vive en democracia no puede ser autoritario y tiene que preguntarle a los demás. Es el dominio sobre las pasiones, lo que lo dice Aristóteles, es el dominio que yo tengo, por ejemplo, cuando soy diabético y encuentro una torta que quiero comerme y mi azúcar está elevada. Entonces, yo quiero comérmela. Si me gana la voluntad, me gana el afecto, entonces me la como. Entonces el dominio político debe ser la inteligencia, la voluntad debe negociar con ese sentimiento, con ese afecto, para saber, bueno, comer un poquito, pero después hago ejercicio, etcétera, etcétera, o no como porque sé que me va a ser más saludable. A eso se llama dominio político de los afectos, ¿no? De los afectos. Entonces, también cuando hay una pasión desenfrenada, entonces la tentación, de repente la mujer que la desprecian en la casa y encuentra un hombre que le aprecia su trabajo y tiene ganas de tener alguna infidelidad, o el varón que tiene una gana de tener tirar una canita al aire, como dicen, ese dominio político va a negociar, ¿no? La voluntad y la inteligencia va a negociar con ese sentimiento, ¿ya? Para poder ganarlo. Entonces, si yo lo he cultivado, entonces voy a poder dominar políticamente ese sentimiento negativo. La pasión antecedente y pasión consecuente, hemos visto, ¿no? La pasión antecedente es la que actuamos primero y luego pensamos, y a veces nos arrepentimos, ¿ya?
o a veces es necesaria esa pasión antecedente, ¿no? Estás tocando la plancha caliente y sacas la mano para no tener una quemadura de segundo grado. Y después lo piensas, ay, felizmente saqué la mano, ¿no? Entonces, esa pasión antecedente no son malas ni buenas, es lo que tú haces con ellas, ¿ya? La pasión consecuente es la que tú piensas primero y luego haces. Ahí está la inteligencia, la voluntad. Entonces, con la inteligencia y voluntad, yo puedo tener, de repente, estoy leyendo tranquilamente el periódico, el internet, ¿ya? Y de un momento a otro abro una página y sale una imagen pornográfica, por así decirlo, ¿no? Entonces, puedes tener una pasión antecedente de agrado, pero tu inteligencia y tu voluntad te dicen, no, esto no es lo adecuado. Entonces, lo primero es la distracción. Empiezo a ver a otro lado, cambio de página, ¿no? Y sigo leyendo. Otra alternativa es consentir, ¿no? Si es que luego consiento, entonces poco a poco esa pasión desordenada se va a ir perpetuando hasta que llega un momento en donde se alimenta, ¿no? El que es un pederasta, que tiene ya una enfermedad mental, incluso ve pornografía antes de salir a dar rienda suelta a sus instintos, ¿no? Entonces, son alternativas que uno tiene ante una pasión. En ese caso, la pasión desordenada. Una pasión ordenada, por ejemplo, te apasiona la lectura, entonces encuentras un libro, lo consientes, entonces empiezas a alimentarla, empiezas a leer más temas del mismo autor, ver la película para ver si la hicieron de acuerdo al libro. Entonces, como les digo, la pasión va a depender de la consecuencia que nos va a traer. Puede ser buena o mala. En esto, el Catecismo de la Iglesia Católica es muy categórico. En su artículo 2339 dice, la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Así de tajante, así de cortante. ¿Cómo alcanzar el dominio de las pasiones desordenadas? Ojo, hay pasiones ordenadas, hemos visto, ¿no? Pero hay pasiones desordenadas y esas pasiones desordenadas hay que manejarlas y no sentirnos mal porque aparecen, porque somos seres humanos y acordémonos que tenemos el pecado original, ¿no? Ese pecado original es el que hace que yo les ponga un hueco en la pared, un letrero que dice prohibido mirar por ese hueco, me voy y todo el mundo va a ver en el hueco qué pasó, por qué está prohibido. Porque tenemos esa concupiscencia, ese pecado original. Pero tenemos también la inteligencia y la voluntad. Entonces, ¿cómo alcanzar el dominio de esas pasiones desordenadas? Aprendiendo a pensar antes de obrar. Tener propósitos nobles e ideales que realmente hagan valer la pena nuestros esfuerzos. Yo de repente tengo mucha debilidad por el sexo, pero quiero llegar al cielo, ver a mis familiares, a mis padres, a mis tíos, a mis hermanos que también están en el cielo, y yo quiero también habitar eternamente por ello, y la vida terrenal es un tiempito y la vida eterna es toda la vida, vale más. Entonces tengo un propósito noble, un ideal, hagan la pena valer ese esfuerzo. Robustecer la voluntad con el espíritu de sacrificio. Entonces, cuando hacemos uno en Semana Santa, en la Cuaresma, no es por una moda, sino simplemente para poder fortalecer nuestra voluntad. Quiero comer y cuando hago ayuno tengo más hambre, más ganas de comerme un chorizo, pero estoy robusteciendo mi voluntad y sé que cuando tenga la tentación ya de una pasión desenfrenada, entonces yo también voy a poder manejarla, voy a poder salvar la situación. El mundo actual
la concepción de la sexualidad en los años 70, la revolución sexual, la sexualidad tabú con información restringida, que les digo que es alimentada sobre todo por la sociedad de consumo para que todo aquello que es prohibido se difunda más. Actualmente hay un acceso libre a toda información en la web. Tú pones pasión en internet y te salen todo tipo de pasiones, ¿no? No solamente lo que estamos viendo ahora, porque ya se ha deformado ese término de pasión. Los textos escolares, información orientada a la fisiología netamente del sexo, no a la educación en el amor, no a la educación en los afectos, en los sentimientos, medio de comunicación, con una información desviada hacia la sexualidad, hacia la genitalidad. El sexo, placer. Ahora, el sexo, claro, produce placer, pero no es el objetivo, la finalidad del sexo no es el placer. Es como que yo diga, la finalidad de comer, la finalidad de alimentarme no es el placer, no es que tenga rico ceviche o rico lomo saltado, es ingerir proteínas, carbohidratos, lípidos y oligoelementos para que pueda sobrevivir, para que pueda mantenerme vivo. Ese es el objetivo de comer, no es el placer. Que es placentero para perpetuar la especie, eso es otra cosa. Igual el sexo resulta ser placenteros porque es para perpetuar la especie, pero no es el objetivo del sexo. Unos anticonceptivos que dan una falsa sensación de seguridad, embarazos no deseados, madres solteras, abortos, divorcios, enfermedades venéreas, violaciones, etc. Todo eso es lo que nos trae el mundo. Gobiernos que se centran en las consecuencias y no en las causas. Estados Unidos, la actividad sexual se inicia a los 13 años. 10% de los hombres reconocen haber tenido relaciones sexuales con más de 100 parejas. La Organización Mundial de la Salud dice que cada día hay 910.000 embarazos en todo el mundo, 365.000 contagios de enfermedades sexuales, 150.000 abortos, 500 muertes de mujeres que se practicaron el aborto por día. En México, el 51% de los hijos fuera del matrimonio, ¿ya? Fíjense, más de la mitad de los hijos en México son fuera del matrimonio. A esto se debe la explosión demográfica y no a la familia bien constituida. Esa es una conclusión interesante. Para evitar el SIDA, se reparten condones, hace el amor con responsabilidad. El condón solamente protege un 87% y un 13% que no protege del SIDA. La propuesta nuestra siempre es, acá da la apariencia de un sobre que aparentemente es un preservativo, que es un anillo de compromiso. El sexo seguro en realidad es casarse y ser fiel. Ese es el verdadero sexo seguro. Si tú te casas, eres fiel de manera bilateral y permanentemente, difícilmente vas a tener, por ejemplo, HIV, que solamente tiene un 1% transmite a través de la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces se disminuye tremendamente todo lo que son infecciones de transmisión sexual, por así decirlo, porque la fidelidad bilateral y permanente, eso sí es sexo seguro, es el verdadero compromiso. Tailandia, 2 millones de prostitutas, cada año llegan 100.000 demandas a los sexos turísticos. En Rusia, donde el aborto es legal y gratuito desde los tiempos del comunismo, en el año 93 murieron 120.000 mujeres a practicarse 7 millones de abortos. La simple instrucción acerca de mecanismos de sexualidad, sin una orientación y educación adecuada, por lo visto ha dotado de pésimos resultados. Los gobiernos alarmados ante lo que está sucediendo pretenden solucionar el problema simplemente repartiendo condones, ¿no? Y eso está mal. ¿Cómo se logra esa educación sexual? Formando virtudes. La virtud de la templanza, ¿ya? Las virtudes morales, las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son cardinales porque vienen se nutren de varias cosas, ¿no? La templanza, ¿ya? La fortaleza es importante. ¿Cómo vamos a dotar de fortaleza y templanza? Sobre todo con ayuda sobrenatural. No, esta es una
tarea que es humanamente imposible. Solamente es con ayuda sobrenatural, la ayuda divina. Los padres tienen la obligación moral de educar a las personas en su masculinidad, feminidad, en su dimensión afectiva y de relación, educar en la sexualidad como don de sí mismos en el amor. Los padres no deben renunciar a educar moralmente a sus hijos, ¿ya? El no darles a los hijos un ambiente familiar que pueda permitir una adecuada formación al amor y a la castidad significa faltar a nuestro deber. Finalmente quería terminar con esta historia muy bonita del padre Leonardo Castellani, que habla acerca de la boga curiosa, la boga glotona, ¿ya? La boga con gula, y el sábalo curioso. Y dice, la boga y el sábalo son peces, el padre Leonardo Castellani es un sacerdote argentino, él evangeliza a través de cuentos, y la boga y el sábalo son peces que caen en la Argentina, así como hay peces autóctonos aquí en la selva, el zúngaro, la carachama, el paiche. Allá también en la Argentina hay estos pescados, uno es la boga y otro es el sábalo. Dice que la boga y el sábalo estaban debajo del agua y había un pescador encima y estaban conversando acerca de muchas cosas y la boga se quejaba de muchas situaciones, ¿ya? Y en eso levanta la vista y ve la carnada del pescador. Y dice, como es argentino, están las tildes en argentino, yo lo voy a hablar con el dejo peruano, ¿no? Dice, mira la langosta rica, irrumpió la boga, dirigiéndose bruscamente hacia arriba. Llegar al ras del arroyo, cae ella la fija del hombre con un estruendo espantoso, el anzuelo, el tridente. Fue todo uno. El pescador tiró la cuerda y sacó del agua a la boga enganchada en una de las púas del tridente. El sábalo conjeturó todo acurrucado en el fondo en vez de huir de ahí y vio a las palometas estrechas y anchas acudir en banda al olor de la sangre, y seguía dando vueltas este sábalo, este pescadito, este pececito, y dice, la curiosidad se lo comía vivo, no sabía qué hacer, se lo comía vivo, y daba vueltas y vueltas, salió despacito y se aventuró sigilosamente cuando todo quedó en silencio. ¿Qué le habrían hecho a la boga?, se preguntaba. Trazó 2 círculos silenciosos y se incorporó de un salto. Vio el cielo, el sol, el río, los árboles, al hombre en su canoa y el relámpago de la fija mortal, el anzuelo, que lo traspasó desde lo alto, y así acabó miserablemente. Y padre Castellani termina como un diálogo entre tío y sobrino, y el tío le está contando esta historia, esta fábula, y el sobrino le dice, tío, digo entonces, no entiendo bien esta fábula. La boga murió a causa del vicio de la gula, lo entiendo, pero el sábalo murió también y no tenía vicio. Entonces el tío le responde, no tenía vicio, pero tenía, dice el tío Félix, una pasión indomada, ¿entiendes? Entonces, si no aprendemos a dominar esas pasiones, esos afectos nos van a llevar a la perdición. Y debemos trabajar con voluntad, con inteligencia, conforme se va trabajando y vamos actuando de una manera, esto se va volviendo una costumbre, y esa costumbre se va volviendo un buen hábito, se va volviendo una virtud, ¿ya? Y esa virtud va a hacer que nosotros actuemos ya de manera automática ante ciertas situaciones. Entonces, esa virtud nos va a ayudar a no caer en la tentación, por una parte,
Esa virtud nos va a ayudar a callar cuando el hombre ve que la mujer se comporta como mujer y no como hombre. Va a ayudar a la mujer a entender a ese varón que se comporta como hombre porque es su naturaleza. Va a ayudar a que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos y ellos también adquieran esas virtudes, ¿ya? Y no solamente de una manera humana, sino también con una ayuda sobrenatural. Bien, de esta manera vamos terminando. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor. De todas maneras, vamos a ver cómo le hacemos. Pero en primera instancia, eh, 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 se puede entender de que el testimonio de vida puede resultar lo más potente para una educación en los valores, una educación en la castidad, una educación para el amor. Efectivamente, el ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿no? Si yo veo que mis padres se están tirando los platos encima, finalmente es el ejemplo, es el estilo que yo aprendo, la forma como yo conceptualizo la relación familiar. Y voy a hacer lo mismo. Si el padre de repente le pega a la mujer, o la mujer de repente abandona al padre porque se va a jugar en las noches en el bingo, esa es la forma como los hijos van a aprender. Por más que los padres digan que se comporten de una manera, el ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, es una tarea. La educación en los afectos a los hijos empieza con nuestra relación como pareja, como cónyuges. Por lo mismo, entonces, no se trata de una etapa determinada en la vida, sino que es un proceso bastante largo que duraría toda la vida en todo caso, ¿no? Así es, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando nos íbamos a preparar para el matrimonio con mi esposa, de padre José. Nos dijo, ustedes vienen tarde, un claretiano, nos dice, ustedes vienen tarde. No, si hemos venido a la hora que nos han citado. No, vienen 30 años tarde, porque en realidad quienes están formándose para formar a sus hijos. Entonces, uno se forma no para vivir su matrimonio, sino uno se forma para el matrimonio que van a tener sus hijos. Entonces, para la vida que van a tener sus hijos, para los valores que van a tener sus hijos, para las virtudes que van a tener sus hijos. Entonces, realmente uno se forma para eso, porque ya, entonces decía, ya tú te formaste con todo lo que aprendiste de tu papá, tu mamá, sus virtudes y sus defectos. La inteligencia y voluntad va a hacer que tú te des cuenta y discernir el trigo y la paja, vas a ver qué es lo bueno y qué es lo malo y poder actuar de manera adecuada. Pero muchas veces vas a tener esa tendencia a hacer, si de repente tu papá se burlaba de tu mamá, vas a tener esa tendencia a hacerlo. La inteligencia y voluntad va a hacer que cada vez lo hagas menos, o que pidas perdón, pero va a la formación que nosotros tenemos, sobre todo, los mayores beneficiarios y el 95% del beneficio lo van a tener nuestros hijos. Siendo entonces, usted es gerente de las personas con discapacidad en salud. En concreto, ¿ya no? Sí. 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 Entonces, hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo educar en el amor y la sexualidad a las personas que siendo niños tienen algún tipo de discapacidad? ¿Hay alguna cosa muy puntual sobre eso? Ya, como les digo, la sexualidad es algo muy natural, ¿no? Entonces, podemos conversar y cada niño va a hacer las preguntas, ¿ya? Que da de acuerdo a su edad y a su capacidad, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo. A veces los niños hacen preguntas muy complejas, preguntas muy complicadas, pero se contentan con respuestas muy simples. ¿Ya? Entonces no hay que hacer
darle tanta explicación, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Entonces, yo recuerdo el caso que me contaba un amigo que tenía a su hijita que él era profesor de biología y le hablaba muy claramente, y conversaban de temas de sexualidad y llegan de visita unos sobrinos que estaban casados, pero no tenían hijos después de 3 años de casados. Y esta niñita les dice, lo que pasa es que tu Juanito seguro que no le deposita los espermatozoides en la vagina de María de manera adecuada al momento de la ovulación. Entonces, ¿por qué? Porque escuchaba al papá en este tipo de conversaciones, ¿no? Y él me decía, mira, simplemente conversamos de una manera, ella pregunta, se le responde, está presente en los momentos que conversan todos, y de repente ella no sabe exactamente lo que es un espermatozoide, una vagina por la edad que tenía, pero para los niños es algo muy, hay que hacerlo como algo muy natural, no como un tema tabú. La sexualidad es un tema muy natural y claro, va a depender de cómo vamos viendo nosotros que lo conocemos, y para eso tenemos que conversar mucho con ellos, ¿no? Entonces, para saber un poco cuál es su nivel y saber con qué respuestas se van a satisfacer. Pero la cosa es que no sea un tema tabú y que no nos vean titubear, ni hablar, ni tartamudear, ni decir, ¿cómo te explico? No, simplemente algo muy natural, ¿no? Algo muy natural. Usted habló de la diferencia entre los cerebros del hombre y de la mujer, ¿no? Hay Así una es. mayor cantidad de interconexiones en el cerebro de la mujer que en la del hombre, ¿no? Así es. Entonces, pero ahí estamos hablando del hombre y la mujer, pero hay una situación que se plantea en una sociedad como la que tenemos, donde la ideología de género se impone, y estamos hablando del tema de la homosexualidad, desde el punto de vista biológico. Entonces, la homosexualidad no sería una opción, en el sentido de que hay unas diferencias, hay 23 pares de cromosomas, ¿no? Usted señalaba me parece así. Así es. Entonces, ¿cómo se plantea esto en todo caso, no? Y cómo educar para que esta situación no se dé de alguna manera, ¿no? Desde el año 90 hasta el año 2010, muchos investigadores y la sociedad de consumo y el lobby gay invirtió mucho dinero para buscar el gen gay, ¿ya? Porque querían demostrar que la homosexualidad era congénita, ¿ya? No se demostró, nunca se ha demostrado. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que hay una condición masculina y una condición femenina. El varón tiene, todos tenemos 23 pares de cromosomas, y el último par, el par sexual, ¿ya? En la mujer es un cromosoma X con otro cromosoma X, se forma una mujer. Si es un cromosoma X con un cromosoma Y, se forma un varón. Ahora, que el varón se sienta una mujer atrapada en un cuerpo de varón, ya es otro tema, ¿no? Yo puedo sentir que soy profesor de su colegio, y no porque yo lo sienta voy a ir a exigir que me pongan en la planilla del colegio, porque no hay un contrato, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no porque yo tenga una aspiración, ¿ya? Ese deseo va a ser un derecho. Entonces, la homosexualidad, tendríamos que hablar de la homosexualidad, pero tiene múltiples causas. Spitz
Si buscan en internet, Spitz tiene muchos estudios al respecto, ¿ya? Y ninguno habla de que esto sea genético, ¿ya? Lo que es genético es la condición de hombre o de mujer, ¿ya? Lo demás forman parte de la psicosexualidad, ¿ya? Hasta ahorita hay 107 géneros, ¿ya? Que se plantean, ¿ya? E incluso hay géneros que permiten a un hombre casarse con una bicicleta o con un ferrocarril. Hay uno que se ha casado con una estación de tren, ¿ya? Busquen en internet, eso está. Entonces, lo que se busca, y todo esto forma parte de la sociedad de consumo, es para el peor, el peor enemigo de la sociedad de consumo es la gente que tiene valores. Porque si yo valoro, ahorro, no consumo, ahorro porque quiero después darle algo para mi familia más adelante. Pero si yo consumo desenfrenadamente, entonces la industria gana y gana y gana. Entonces, ¿qué hace? Ataca a la principal formadora de valores. La principal formadora de valores es la familia, ¿ya? Y quien apoya a esa familia es la iglesia. Entonces, por eso es que tratan de construir, ¿ya? Tratan de construir. Yo tengo un edificio, para poder hacer un estadio, tengo que desarmar el edificio y hacer el estadio. Entonces, tratan de deconstruir la familia, ¿ya? Para construir esta estructura. Entonces, ya es de manera artificial. Entonces, todas estas opciones, ¿ya? Todas esas opciones se dan y hace tiempo que se daban y se llaman parafilias. Evidentemente, son parafilias que se dan. Incluso, una de estas parafilias, ya en Holanda, se está pidiendo que se despenalice lo que es la pedofilia, porque también es una forma, es un sentimiento, según ellos, ¿ya? Y una forma de sexualidad ya que se da en este sentido. Ahora, estas personas son seres humanos y hay que amarlas. A todo ser humano hay que amarla, hay que amarlo. Entonces, hay que diferenciar a las personas de sus actos. A la persona hay que amarla. De repente tiene un acto equivocado. Entonces, si de repente, cuando ahora a muchos niños que se creen, varoncitos que se creen mujer, ya los quieren operar para que tengan forma femenina, sean transexuales, o mujeres también las operan para que sean transexuales y tengan la apariencia de hombre. Entonces, la vez pasada yo veía en internet y una explicación muy interesante de un tipo que decía: cuando yo era niño quería ser pirata, felizmente nadie me amputó la pierna, me puso un garfio en la mano y me quitó un ojo para que sea tuerto, para que parezca un pirata, ¿no? Porque es una fantasía, ¿no? Entonces, existe una patología que es la disforia. Entonces, a veces yo no estoy contento con mi realidad. Entonces, eso requiere un manejo adecuado. Hay terapia de reparación, ¿ya? Que hay muy pocos especialistas acá. Yo en el Perú solo sé de una especialista que hace terapia de reparación y da tratamiento a personas que son homosexuales y que no están contentos con esa situación y quieren asumir su sexualidad tal y conforme, hacen esta terapia de reparación. En realidad es bastante complejo, ¿no? Esto nos da para hablar, en algún momento podemos hablar de este tema 1 hora tranquilamente. Y vas. Una pregunta más, doctor, aprovechando su tiempo y lo que está acá. Aquí me hacen una pregunta por el interno. En una sociedad hipergenitalizada como la que tenemos, ¿cómo educamos concretamente a un niño? Está tan expuesto en un ambiente donde se impone la dictadura de las redes y parece ser que no bastan los padres. O sea, si antes, por ejemplo, nosotros en la educación que habíamos recibido, nos metían en un cuarto y no salíamos o lo que sea, ¿no? Pero ahora con el teléfono celular yo me puedo conectar con... y Mejor puedo si me ver ponen todo. al cuarto. Exacto, ¿no? Y puedo ver todo lo que me da la gana, puedo hacer lo que me parece. Entonces,
cómo educar en la castidad que usted señaló, por ejemplo, como un valor, ¿no? Así es. Parece ser que, ¿no? Como un valor, y como un valor promovido también por la Iglesia, dentro de las virtudes morales que usted había Así señalado, es. ¿no? Las virtudes cardinales. Así es, ¿no? ¿Cómo hacerlo así en un ambiente donde evidentemente ya no es el mismo de hace algunos años, ¿no? Claro. Más bien ahora una cultura del desenfreno, que hay que hacer todo, no hay que poner límites, y si se impone la persona se va a enfermar, se puede desquiciar, puede entrar en alguna situación. Claro, yo creo que lo peor que uno puede hacer es actuar en base a las consecuencias, en las apariencias, ¿no? Entonces, es como en una enfermedad. Yo veo al paciente que tiene se le ha elevado la temperatura, tiene fiebre, pero yo debo ir a las causas, no al síntoma. Entonces puede ser una infección a la garganta, una infección urinaria, una infección intestinal, una celulitis, una serie de temas que tengo que averiguar. Igual es con el tema de la castidad. La castidad es la punta del iceberg, es ya el resultado de muchos temas que vienen atrás. ¿Ya? Decía Chesterton, autor que a mí me encanta, que a los hijos hay que darles, miren, en esa época, hay que darles verdades fundamentales, para que cuando el mundo los llene de verdades relativas, ¿ya? Que en algún momento te van a decir, es parte de la vida cuando digan, mi papá no sabe nada del mundo, yo sí lo sé todo, pero se van a llenar de verdades relativas. Pero cuando por historia natural esas verdades relativas se den cuenta, abran los ojos y se den cuenta y se sientan decepcionados de esa verdad relativa que le da el mundo, salgan a flote esas verdades fundamentales que tú les diste, ¿ya? Y por eso es que terminan diciendo, qué sabio era mi padre, ¿no? Y ya a veces cuando ya uno no está vivo. Entonces, lo que hay que hacer no es decirle, tienes que ser virtuoso, tienes que tener la castidad. Lo que hay que hacer es fortalecer esas virtudes, la fortaleza y la templanza, ¿no? Saber que hay algo más allá, ¿no? No es por gusto que lo hacemos. Saber que el amor vence al odio, ¿no? Saber que podemos discutir, pero finalmente nos amamos, ¿no? Yo puedo discutir con mi esposa, pero finalmente nos amamos, ¿no? Y eso, ver que lo vean los chicos, ¿ya? Entonces, esas verdades fundamentales, ¿ya? De la trascendencia del ser humano. El ser humano no solamente vive para trabajar, tener plata y consumir, eso nos dice la sociedad de consumo. El ser humano vive para trascender más allá, ¿no? El profesor Miguel Canepa pude estar ahorita viendo televisión, ya, viendo la Liga Española, pero está acá porque sabe que esto es más trascendente, ¿no? De repente él ya sabe todo esto que me está preguntando, pero quiere que se desarrolle para que todos lo compartamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un valor, y eso es lo que debemos enseñarle a los chicos, que enseñarles el sacrificio, y el sacrificio tiene su mérito. El corredor, el campeón de 100 metros en las Olimpiadas, no está feliz y sonriente con una sonrisita corriendo, sino se le ve toda la tensión cuando uno lo ve en cámara lenta, y cuando termina ya es feliz, ¿no? Entonces, pero ese sacrificio implica dejar de comer cosas que quiere, levantarse temprano, acostarse temprano, dejar de ir a fiestas. Entonces, hay una serie de temas que implican el sacrificio, es darle valor al sacrificio. Entonces, la sociedad nos dice, todo tienes que hacerlo fácil. No, tú tienes que enseñarle que hay que ir, entrar por la puerta angosta, como dice el Evangelio, ¿no? Entrar por la puerta angosta, que ese es lo verdadero, ¿no? Ese es lo verdadero, ¿no? Entonces, la puerta ancha, lleno de placer fugaz, dice, no me gusta citar mucho, me gustan los ejemplos, pero en este caso tengo que citarlo, dice Benedicto XVI, que todas estas
estas realidades temporales y finitas, que nos aferramos a esas realidades temporales y finitas, ¿ya? El sexo, las drogas, la gula, qué sé yo, pero llega un momento en que esas realidades temporales, como son temporales, tienen un tiempo, no son eternas. Y finitas es decir, porque no es porque sean flaquitas, sino porque tienen un fin. En algún momento finalizan, ¿ya? Y nos decepcionamos, ¿no? Entonces, yo pensé que esto era todo en la vida, pero no es así. Entonces, ahí es donde tú tienes que buscar esas realidades eternas, esas verdades eternas, trascendentales, que son las que les toca transmitir a los padres. Esto, de repente, no es muy prometedor, no es muy esperanzador. Muchas veces yo conozco gente que se ha convertido eh, ya mayor y no han estado sus padres presentes. Muchas veces tú no vas a ver ese resultado y no lo esperes, ya lo vas a ver de repente desde arriba, ¿ya? Pero lo importante es que tú tienes que darle esas verdades fundamentales, ¿ya? Y en la teoría, pero prácticamente en su gran mayoría con el ejemplo. Bien, doctor, en realidad, pues el fondo del asunto es la realidad, como somos una unidad, como usted ha señalado al principio, que hoy no Así es. estamos hablando de nuestra vida, no solamente es espiritual, sino también vivimos una realidad Así corpóreo-espiritual, es. ¿no es cierto? Esta unidad totalizante nos hace pensar que no podemos vivir sin la trascendencia, sin estar Así es. unidos a Dios, que es la fuente, además, porque el Espíritu Santo no solamente nos concede sus 7 dones, sino también hay unos frutos del Espíritu Santo, que uno de ellos es la castidad, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, longanimidad, etcétera, modestia, mansedumbre, castidad. La educación, Así es un la fruto, así es. Espíritu Santo, claro. Entonces, muy importante la información que es bastante amplia que nos ha dado y Y que, pues, los dones, ojo, tenemos que multiplicarlos, no enterrarlos, porque si no, si los enterramos, no vamos a llegar a esos frutos. exacto, ¿no? Pero me ha interesado, muy interesante el hecho de que no se puede resumir la educación a la castidad, la educación al amor, a partir del momento del matrimonio, sino que supone una preparación remota que se inicia mucho antes, pues, ¿no? O sea, Así es. antes de ser padre de familia, ya, ojalá que pues lo tengamos esto muy presente y no creamos en el inmediatismo Así de es. soluciones y fórmulas de inmediatez Así como es. se propone. El ser humano debe vivir 80, 100 años, ¿no? Pero la humanidad tiene 7.000 millones de años aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, para Dios, todo ese es un solo momento. Imagínate toda esa inmensidad y nosotros simplemente vivimos una pequeñez de esa gran inmensidad. Bien, doctor, entonces ha sido un gusto realmente tenerlo entre nosotros. Esperamos también, dentro de pronto, esperamos tener un próximo encuentro con usted. Veremos si es posible también, si usted está tan ocupado. Nosotros felices, sinceramente, de tenerlo. Entonces, le cedemos la palabra para que usted pues se dirija al auditorio, a las personas que han estado conectadas con nosotros. No, muchas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes, que haya 45 personas interesadas en este tema y que hayan invertido una hora y media prácticamente que hemos estado reunidos, eh, porque una hora y media en la vida de cualquier persona es muy importante. No estamos para perder el tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, muchos tienen muchas cosas que hacer, pero dedicar una hora y media de nuestra vida es para poder invertir en conversar. Entonces terminando esta charla, sería bueno conversar, dialogar en casa
cómo poder hacer efectivo, no deprimirse, no hay que deprimirnos, va triunfando el mal, y estamos como aquellos peregrinos de Maús que ya se iban tristes porque el Señor lo habían crucificado, lo habían latigado, le habían puesto corona de espinas, lo habían matado, lo habían enterrado, y ya iban tristes, y parece como que así están las cosas mal, ¿no? Pero ya Cristo venció a la muerte, venció al pecado, somos favores, solamente tenemos que trabajarlo, solamente tenemos que trabajarlo, ¿no? Y con la ayuda de Dios, porque, como decía el profesor Canepa, no solamente es nuestra realidad física, sino nuestra realidad divina, nuestra dimensión divina, que nos ayuda, nos ayuda a poder realizarnos y realizar ese plan maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros hijos, ¿no? Entonces, bastante ánimo y en cualquier momento, cuando ustedes desean, para cualquier otro tema. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, a nombre de la Junta Directiva de la Fundación Ciudad de Papel, los padres de familia que se han conectado, las hermanas de la institución educativa Hogar del Niño Santa María, Madre de Dios, nuestro presidente, el doctor Jorge Chávez Rubina, reiteramos nuestro saludo y nuestro agradecimiento para todos los que se han conectado con nosotros. Tienen la oportunidad de conectarse con la Fundación Ciudad de Papel 566-1834 y a través de su página web www.fundacionciudadpapel.org. Cualquier donación, estamos a la expectativa para ayudar a los más necesitados. Ayúdanos a ayudar es el eslogan de la Fundación. Muy buenas noches a todos, muy agradecidos y nos volvemos a ver en otra oportunidad, doctor. Entonces está el compromiso y ya nos estamos conectando, pues. Muchísimas gracias nuevamente. Adiós.